Hola a todos, mi nombre es Paola Ramírez y yo soy la mamita de Julián Abreu. Por invitación especial de su profesora, les voy a hacer un breve repaso y explicación del sistema nervioso para que ustedes entiendan un poco la complejidad que tiene, y lo vamos a relacionar esta vez con gaticos. Bueno, entonces vamos a hablar del sistema nervioso en gatos. Yo sé que muchos de nosotros tenemos este tipo de mascotica en casa y qué bueno que sepamos algunas cosas interesantes de ellos. Bueno, como ya lo vimos, el sistema nervioso está compuesto por una célula principal que son las neuronas, que ya vimos para qué sirven. Básicamente es la célula estructural y funcional. Estructural porque es el que me va a estar en gran medida ocupando este sistema, y funcional porque el que va a ser el encargado de transmitirme esa información que yo percibo por muchas fuentes, desde ámbitos externos a través de los sentidos, como órdenes ya preestablecidas para órganos internos. Bueno, ¿a qué me refiero con eso? Que entonces vamos a hablar siempre de células y vamos a hablar de sensaciones y de impulsos nerviosos o funciones eléctricas. Bueno, ¿para qué? Para que viajen de neurona en neurona y transmitan una información. ¿Qué pasa cuando los animalitos tienen enfermedades que dañan su sistema nervioso? Básicamente hay una interrupción de esa información y nunca va a llegar al cerebro y nunca se va a poder ejecutar esa información. Por ejemplo, les pongo un caso muy chiquito. ¿Qué pasa cuando estamos sentados, por ejemplo, y de tanto estar sentados tenemos este doblamiento? Vamos a asumir de que este dedito va a estar así por mucho tiempo. Cuando yo genero una presión y estoy presionando mucho de los vasos circulatorios y muchos de las cadenas nerviosas. Cuando yo lo suelto, ya sea en las piernas o en las manos, yo voy a sentir que tengo dormido. Pero ¿por qué lo tengo dormido? Fácil, porque mi neurona, mi sistema nervioso que debería llegar hasta la punta, hubo una interrupción y no dejé que siguiera el impulso nervioso. Por eso yo siento esto dormido, porque yo necesito que este canal donde hubo una obstrucción se libere y vuelva nuevamente a sentir. Por eso cuando lo tocamos pareciera que no sintiéramos nada. Básicamente, para que me vayan entendiendo la importancia del sistema nervioso. Bueno, vamos a empezar a decir también que el sistema nervioso tiene, de un gato en específico, está dividido en varias partes, por decirlo de alguna manera. Recordemos que este es uno de los sistemas que puede ser sencillo o puede ser muy complejo. En gaticos su sistema nervioso es complejo. Los gatos y algunos animales, e inclusive los humanos, comparten muchas similitudes de muchos sistemas con respecto entre ellos. Bueno, entonces vamos a hablar de un sistema nervioso de relación, que es el que estábamos viendo, el que les enseñó su profesora, y vamos a hablar de un sistema nervioso autónomo o vegetativo. El sistema de relación es el que nos va a decir o nos va a indicar cuáles son la información que extraemos del medio. ¿Listo? Entonces es la relación que tiene el individuo con el medio que lo rodea, que eso ya lo estábamos hablando, que lo hablaron ustedes con su profesora en clase. ¿Listo? Y la parte autónoma o vegetativa básicamente son las órdenes ya preestablecidas que tiene el sistema nervioso para hacer sus funciones sin que nosotros lo sepamos. Por ejemplo, en este momento, las personas que estamos sentadas ya estamos produciendo orina y nosotros no tenemos la sensación de ir al baño en este momento, pero tenemos un sistema nervioso
que está controlando que la orina no se salga. Entonces, yo tengo en mi vejiga, por ejemplo, saliéndome un poquito del tema, un esfínter que se va a cerrar, por decirlo de alguna manera. Esta bolita es la vejiga y aquí tengo orina. Bueno, entonces yo tengo ese esfínter que me va a decir, no, espérese, yo me termino de llenar. Por acá están los riñoncitos. Yo no soy buena dibujante, muchachos, y se me va a unir y me van a llegar aquí a la vejiga. Bueno, mentiras, no es así. Entonces tengo riñones que parecen unos frijolitos, aunque esto no lo parezca. Tengo unos conductos y tengo una vejiga que se me va a llenar y luego va a salir. Bueno, entonces este conductico de acá se me va a cerrar, pero para que se cierre y para que se mantenga totalmente cerrado mientras los riñones me depuran y me generan orina, básicamente es por un sistema nervioso. El sistema nervioso va a hacer la contracción muscular que yo tengo en la vejiga y solamente hasta cuando esté lleno va a enviar mensajes al cerebro para que tú hagas una acción principal, que es la de levantarte e ir al baño y decirte, hey, tienes ganas de ir al baño, ve al baño. Cuando muchas personas sufren o gaticos sufren enfermedades o sufren algún tipo de accidente que compromete básicamente su sistema nervioso, esto va a impedir que el gatico sienta esa sensación de llenado o de cierre de su vejiga, y por eso va a estar orinando constantemente, porque a su cerebro no le llegó la información de su órgano diciéndole, oiga, ya estoy lleno, o oiga, puede cerrarse, ya no necesito orinar más porque ya no tengo más orina. No recibe esa información porque tengo un bloqueo a nivel de su sistema nervioso. Bueno, por eso hablamos de un sistema autónomo que es muy importante. Ahora, volvamos al tema. Ya hablando con el sistema nervioso de relación, entonces vamos a encontrar diferentes tipos de sistemas. Tengo un sistema nervioso central, que es el que estamos viendo, y un sistema nervioso periférico. ¿Listo? Ese sistema nervioso central se va a dividir en encéfalo y se va a dividir en médula espinal. ¿Listo? El encéfalo básicamente está conformado por el cerebelo, por el cerebro y por un tronco cefalorraquídeo. ¿Listo? Y de su médula espinal. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir básicamente para generar toda la irrigación y todos los impulsos que necesita nuestro sistema nervioso para generar diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, en el encéfalo van a haber muchas funciones de tipo glandular, de tipo de actividad visceral o de tipo postural, o sea, de cómo van a funcionar todas las glándulas en nuestro cuerpo, toda la información de nuestro cuerpo a manera interna y a través de estímulo, toda va a ser procesada por nuestro cerebro. ¿Listo? La médula espinal simplemente me va a ayudar a que esa transmisión de impulsos, de señales eléctricas, lleguen a todas partes del sistema. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico tenemos algo muy importante, que son los nervios o pares craneales.
En el gato, en el perro y en los humanos son 12 pares de nervios y tienen diferentes tipos de funciones. ¿Listo? ¿Para qué me van a servir estos nerviositos? Para generar el estímulo de olor, de gusto, del tacto, de movimientos musculares, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente estos nervios me van a ayudar a esa relación que voy a tener con el medio y poder captar esa información y poderla llevar al cerebro para que la puedan procesar. Devolviéndonos un poco al el sistema autónomo vegetativo. Bueno, esperen, les voy a explicar con un dibujito. Entonces dijimos que el sistema nervioso central, que el sistema nervioso está dividido en dos partes. Entonces sistema nervioso en sistema nervioso central. Muchachos, yo no sé dibujar. Entonces vamos a hacer de cuenta que este es el cerebro con sus tres partes que ya dijimos, y por acá sale un tubito que se llama médula espinal, y esta médula espinal termina en unas raíces nerviosas que tienen forma de cola de caballo. ¿Listo? Entonces, este es el sistema nervioso central, que es el cerebro, y tengo una parte que es el sistema nervioso periférico, que es la parte de la columna. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿y eso en dónde va? Fácil. Alrededor de esta médula, como es blanda, de consistencia blanda, fácilmente se puede dañar si está así libre en su naturaleza. Por eso nosotros tenemos estructuras que conforman la columna vertebral, que me dan soporte y se llaman vértebras. Las vértebras me van a ayudar a cubrir la médula. Entonces, el ejercicio es, ustedes van a tocarse la espaldita y van a sentir unos chuzoncitos duritos que tienen en la mitad. Esa es su columna. Y su columna está hecha por vértebras. También cuando acariciamos a nuestros meninos vamos a tocarla y vamos a sentir que hay algo durito entre ellos, pues en toda la mitad de su lomo. Esas son las vértebras. Dentro de esas vértebras va la médula. ¿Listo? Entonces, esta es una vertebrita. Y por acá es el canal medular. Entonces esta es una vértebra no vista de lado, sino vista de frente. ¿Listo? Y por acá va la médula, y pues acá vienen otras vertebritas que van haciendo una filita, etcétera, etcétera, y pues por acá adentro, que es la misma semejanza. ¿Listo? Porque es importante, porque de estas vertebritas por acá tienen unos orificios que básicamente me van a dar la salida a muchos nervios. Estos nervios me irrigan muchas cosas, y cosas muy importantes, desde la parte muscular, como ya les había dicho, hasta órganos internos, lo que les comentaba. Si este nerviosito llega a ser comprimido de alguna manera, pues esta señal eléctrica ya no funciona. Entonces mi señal eléctrica que va desde el cerebro va a captar un ejemplo. Aquí hubo un accidente y mi gatito sufrió un accidente en esta parte de la columna. Aquí ya no hay comunicación de esta parte. Entonces acá tengo la cabeza de mi gatito, acá tengo unas patitas, y acá tengo la colita, y acá tengo otra patita. No sé si lo logramos ver mejor, si me entienden un poquitín. De esta manera. ¿No? Entonces, un ejemplo. Yo a mi gatito le ocurrió un accidente acá. ¿Qué va a pasar? Pues que la señal nerviosa se interrumpió. Ya no hay una señal nerviosa. O sea que lo que ocurre acá, lo que ocurre acá, lo que ocurre acá, que es una vejiga, etcétera, etcétera, ya no va a llegar la señal al cerebro, porque aquí ocurrió algo. Y mi gatito va a sentir solamente acá. El daño muy severo de esto, que puede ser una fractura de médula,
literalmente deja a mi paciente, perdón, a mi gatito, lo deja totalmente sin estímulos nerviosos o sin sensación en esta parte de su cuerpo. Si yo en cambio tengo una lesión chiquitica de la médula, por ejemplo, que tengo un proceso obstructivo acá en el canal, que este canal debería estar así totalmente redondo y sin obstrucciones, entonces tengo pérdidas parciales o muy poquitas de su sensibilidad. Listo. O puedo tener algunos ajustes, como es mal funcionamiento de su intestino, mal funcionamiento de su vejiga, que los músculos se empiecen a debilitar porque no me llega toda la información, básicamente pues para que el cerebro me la procese y pueda caminar y pueda haber un ejercicio. Entonces hasta aquí tenemos que tener presente por qué es tan importante el sistema nervioso, porque si no lo cuidamos podemos generar daños, y esos daños son irreversibles, muchachos. Estos daños son muy importantes tenerlos en cuenta, porque la mayoría son muy irreversibles y hay muchas complicaciones. Ahora entienden por qué es tan importante estudiarlo, porque pues todos tenemos esto, y esto ocurre en gatitos, ocurre en humanos, ocurre en perritos. Entonces es un sistema muy bonito, pero que debemos cuidar muchísimo. ¿Listo? Ahora bien, sigamos con lo nuestro. Hablábamos entonces que tenemos un sistema nervioso periférico, pero ya nos vamos al sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo puede ser simpático o parasimpático. Aquí básicamente hay una actividad de nervios y de ganglios, y los cuales me van a ejercer o me van a proporcionar más actividad al gatito. ¿Listo? Siempre lo va a tener en un estado de alerta. O sea que cuando nuestro gatito está jugando, está activo, está alerta, quiere decir que su sistema nervioso simpático está funcionando de manera adecuada. ¿Listo? Y tenemos el parasimpático. Básicamente este se va a encargar de estados de reposo, procesos de micción o de ir a orinar, y la relación sexual y los procesos digestivos. Como ven, muchachos, tengo un sistema que es muy complejo, y que por lo complejo que es, tenemos que centrarnos en saber cada una de estas cositas y saber que es muy importante. No es para complicarse, es simplemente tener en cuenta y pensar en todas las actividades que hacemos y ser muy conscientes de que esto no lo hacemos solos. Tenemos células que nos ayudan a hacer eso, y tenemos que protegerlas para que nos funcionen de manera adecuada. Esto no solamente en nosotros, sino también en nuestros gatitos. Entonces cuidarlos de caídas, cuidarlos con una muy buena alimentación, sus visitas regulares al veterinario. Todos estos nos llevan a que tengamos una visión más clara de qué puede estar afectando a nuestros gatitos, y cómo podemos detectarlo de acuerdo a muchos estímulos que nosotros podemos generar. ¿Listo? Es un tema muy importante. Si tienen alguna duda, yo quedo muy pendiente.